Juventud, buenas tardes, ¿cómo están? Buenas tardes, Inge. Hola, Nicole. Bueno, vamos a dar inicio a la clase. La semana anterior vimos temperatura y dilatación. El tema que continúa también es corto y creo que más sencillo. Se trata de calorimetría. Calorimetría. Hemos visto algunas palabras compuestas, por ejemplo, hidrostática. Hidro, fluido, estática, equilibrio, o hidrodinámica. Hidro, fluido, dinámica, movimiento. Ahora tenemos otra palabra compuesta, calor y metría. Calorimetría. Calor es una forma de energía y metría la medida del calor o cómo medir el calor, qué calores se manifiestan, cuándo es positivo, cuándo es negativo, etc. Entonces vamos a ver el tema de calorimetría. Siempre es importante saber el qué. El qué. Por ejemplo, ¿qué es el calor? Aquí he apuntado, el calor es una forma de energía. Es la definición más simple, más corta, porque evidentemente el calor o la energía se puede transformar en calor, el calor en trabajo, etc. Otro aspecto importante es conocer las unidades. En este caso, las unidades de la cantidad de calor. Las unidades de la cantidad de calor básicamente son tres: caloría, kilocaloría y BTU, unidades térmicas británicas, British Thermical Unit. Comencemos a recordar la definición de cada una de ellas. Caloría es la cantidad de calor que, entregado a 1 gramo de agua, eleva su temperatura en 1 grado centígrado. Aquí en la ilustración tenemos un recipiente que contiene 1 gramo de agua. Este recipiente contiene 1 gramo de agua. A este gramo de agua se le suministra una cantidad de calor de 1 caloría. La cantidad de calor de 1 caloría. Entonces su temperatura se incrementa en 1 grado centígrado. Claro, si se entrega calor, sube la temperatura. Por eso caloría o 1 caloría es la cantidad de calor entregada con el mechero. 1 caloría es la cantidad de calor que, entregado a 1 gramo de agua, eleva la temperatura en 1 grado centígrado. En este caso, de 20 a 21 grados centígrados. Vuelvo a leer la definición. Caloría, por supuesto, es la unidad de la cantidad de calor. Es la cantidad de calor que, entregado a 1 gramo de agua, eleva su temperatura en 1 grado centígrado. En 1 grado centígrado. La otra unidad es la kilocaloría, equivalen a 1000 calorías. Es parecido. 1 kilocaloría es la cantidad de calor que, entregado a 1 kilogramo de agua, eleva su temperatura en 1 grado centígrado. Entonces, para 1 kilocaloría, tendríamos aquí 1 kilocaloría, la cantidad de calor que, entregado a 1 kilogramo de agua, para elevar su temperatura en 1 grado centígrado.
Entonces, eso es la kilocaloría, que equivale a 1000 calorías. La otra unidad son las unidades térmicas británicas. Leyendo al revés, unidades térmicas británicas. Es la cantidad de calor que entregado a 1 libra de agua eleva su temperatura en 1 grado Fahrenheit. También está aquí la ilustración que he copiado. Se tiene entonces una cantidad de agua de 1 libra. 1 libra de agua. Un BTU es, con este mechero, la cantidad de calor entregada a 1 libra de agua para elevar su temperatura, ese termómetro, en 1 grado Fahrenheit. La flechita indica que eleva su temperatura en 1 grado Fahrenheit. Ese es el BTU. Vuelvo a leer. Un BTU es la cantidad de calor que entregado a 1 libra de agua eleva su temperatura en 1 grado Fahrenheit. Ahora, evidentemente, no es lo mismo. No es lo mismo, por ejemplo, entregar una cantidad de calor a... Imagínense, a ver, voy a dibujar. Aquí un vaso. Y aquí, a ver, una olla. Una olla. Entonces, es posible entregar calor. El vaso tiene una cantidad de agua. Y la olla tiene una cantidad de agua. Por ejemplo, digamos que el vaso contiene 200 gramos de agua. Y la olla tiene 2500 gramos de agua. A ambos entregamos una cantidad de calor voy a cambiar de color. Entregamos una cantidad de calor de 1 caloría. A ambos se le entrega una cantidad de calor, igual a 1 caloría. Una caloría. Aquí también una cantidad de calor igual a 1 caloría. ¿Dónde sube más la temperatura? ¿En el vaso o en la olla? En el vaso. Correcto. En el vaso porque es menor cantidad. O sea que también el aumento de temperatura depende de la masa. Depende de la masa. No es lo mismo 200 gramos que 2500 gramos. Casi más de 10 veces mayor. 12 veces mayor. Pues depende de la masa. Y no solamente la masa. También depende de la sustancia. Por ejemplo, que no sea agua, que sea, por decir algo, mercurio.
mercurio. Y aquí también mercurio. O sea, el incremento de temperatura depende de la sustancia de que se trate y depende de la cantidad. Depende de la masa y de la sustancia. Por eso se ha definido lo que se llama calor específico. Hablando de quién, específicamente de quién. Si es agua, es mercurio, es hielo, es plomo, lo que fuere. Calor específico es la cantidad de calor entregada por unidad de masa y por grado de temperatura. Se representa por la letra minúscula C. Calor específico. Calor específico. La cantidad de calor Q que se entrega por unidad de masa, si son 200 gramos, son 2000 gramos, y por el cambio de temperatura. Cada elemento, cada compuesto tiene ya tabulado su propio calor específico. He puesto aquí algunos ejemplos. El calor específico del agua es 1 caloría por grado centígrado. El calor específico del hielo, la mitad, 0,5 caloría por grado centígrado. El calor específico del plomo, 0,031 caloría grado centígrado. Todo ya está tabulado. Ya. Bueno, hay dos formas de calor. Una es el calor sensible y otra es el calor latente. De la fórmula del calor específico se puede despejar la cantidad de calor. Es calor específico. Despejando el calor, la masa y la temperatura que están dividiendo en el segundo miembro pasan a multiplicar al primer miembro y queda m por c por delta t. Delta t es el cambio de temperatura. Temperatura final menos temperatura inicial. A esta expresión se llama o es la expresión de calor sensible. Calor sensible. Q es el calor ganado o perdido. M es la masa. C, el calor específico de que se trate. Agua, plomo, mercurio, lo que fuere. T, la temperatura final, y T sub 0, la temperatura inicial. Entonces, el calor sensible es el calor ganado o perdido, con cambio de temperatura, pero sin cambio de estado. El calor sensible, por eso dice sensible, cambia la temperatura. Calor ganado o perdido, con cambio de temperatura. Por eso aquí está la expresión del cambio de temperatura. Temperatura final menos temperatura inicial. Eso es. Veamos un ejemplo. Problema número 1. ¿Qué cantidad de calor se requiere para calentar 5 litros de agua de 20 grados centígrados a 80 grados centígrados? El problema está claro. Son 5 litros de agua que están a 20 grados. Se requiere calentar a 80 grados centígrados. Entonces, a 20 grados es agua, a 80 grados sigue siendo agua. Por tanto, es calor sensible. Anotamos los datos. Temperatura inicial, 20 grados. La temperatura inicial. Temperatura final,
80 grados. El calor específico del agua es de tabla, es de 1 caloría por grado centígrado. Eso ya se conoce. Ese es el calor específico del agua que ya está tabulado. De tabla. Volumen 5 litros. Como está en litros, podemos pasarlo a centímetros cúbicos multiplicando por un factor de conversión. Se sabe que 1 litro equivale a 1000 centímetros cúbicos. Por tanto, litro con litro se simplifica y 5 litros equivalen a 5000 centímetros cúbicos. La pregunta es, ¿qué cantidad de calor se requiere para calentar y llevarlo de 20 a 80 grados centígrados? Es calor sensible. Entonces, calor por la masa del agua, calor específico del agua, temperatura final menos inicial. Pero como no se conoce la masa sino el volumen, se puede llevar o conocer la masa en función de la densidad. La densidad, que ustedes ya conocen, se define como la masa por unidad de volumen, la densidad. Despejando la masa será densidad por volumen. Volumen está dividiendo, pasa a multiplicar. Entonces la masa es densidad por volumen. Estamos hablando de agua. La densidad del agua es 1 gramo por centímetro cúbico. El volumen considerado, 5000 centímetros cúbicos. Se simplifican, centímetro cúbico con centímetro cúbico, y queda 1 por 5000, 5000 gramos. Ya se conoce la masa del agua, 5000 gramos, se conoce el calor específico y las temperaturas inicial y final, por lo tanto, se sustituye. Se sustituye. La masa del agua. La masa del agua es 5000. El calor específico del agua, 1. Temperatura final, 80. Temperatura inicial, 20 grados centígrados. 80 menos 20, 60. 6 por 5, 30. 300.000 calorías. 300.000 calorías. Eso es. ¿Alguna pregunta hasta aquí, jóvenes? ¿Puede volver a explicar desde calcular la masa del agua? Sí, claro que sí. Bueno, no se conoce la masa del agua, pero sí el volumen. Se conoce el volumen. Entonces, tenemos aquí el volumen. Lo voy a enseñar. El volumen. Son 5 litros de agua. Convertimos los litros a centímetros cúbicos multiplicando por el factor de conversión, que 1 litro equivale a 1000 centímetros cúbicos, y tenemos el volumen de 5000 centímetros cúbicos. El volumen de agua entonces es de 5000 centímetros cúbicos. Pero queremos en la fórmula esta masa, no volumen. Entonces vamos a transformar, o vamos a calcular más bien, vamos a calcular en base a la densidad. La densidad es la densidad es la masa sobre unidad de volumen. Eso es la densidad. Entonces, de esta densidad despejamos la masa. Como volumen está dividiendo, el volumen está dividiendo en el segundo miembro, este va a pasar a multiplicar al primer miembro.
al primer miembro. Entonces queda que la masa es densidad por volumen. Estamos hablando del agua. La densidad del agua es 1. Es un dato conocido. El volumen que estamos analizando son 5.000, que está aquí. 5.000. ¿No? Este volumen. Son 5.000. Entonces, 1 por 5.000, 5.000. Se simplifican los centímetros cúbicos con y quedan 5.000 gramos. O sea, en 5.000 centímetros cúbicos hay 5.000 gramos de agua. Y luego, ya conociendo eso, simplemente ya sustituimos. La masa del agua, 5.000 gramos. La masa del agua. La densidad del agua, dato conocido, 1 caloría por grado centígrado. Temperatura final, 80, inicial 20. Se hace la operación y da 300.000 calorías. Eso es. Bueno. Entonces, ese es el calor sensible. Calor sensible, calor ganado o perdido, con cambio de temperatura, pero sin cambio de estado. El otro sería calor latente. Calor latente es el calor ganado o perdido sin cambio de temperatura. No cambia la temperatura, pero cambia de estado. Con cambio de estado. Esta es la otra forma de calor llamada calor latente. En la fórmula, como se puede ver, Q, el calor ganado o perdido, es Q. Calor ganado o perdido es Q. M es la masa en cuestión y L es el calor de transformación. Aquí he puesto ese detalle. M es la masa y L es el calor de transformación para cambiar de estado, de sólido a líquido, de líquido a sólido, de líquido a vapor, de vapor a líquido, etc. Eso es. También estos calores de transformación ya están tabulados. Por ejemplo, calor de fusión del hielo, 80 calorías por gramo. Para fundir 1 gramo de hielo hay que entregar 80 calorías. O para transformar el agua en hielo hay que quitar 80 calorías por cada gramo. Entonces eso se llama el calor de fusión del hielo. Calor de evaporación del agua, 540 calorías por gramo. Para evaporar a 100 grados centígrados, para evaporar 1 gramo de agua, se requieren 540 calorías. Vamos a ver un ejemplo. ¿Qué cantidad de calor se requiere para fundir 500 gramos de hielo? 500 gramos de hielo a 0 grados centígrados y transformarlo en agua a 100 grados centígrados. Transformarlo en agua a 100 grados centígrados. Bueno, aquí está el hielo a 0 grados centígrados, sólido. ¿No? Sólido. Se mide con el termómetro, está en estado sólido. Sólido. Se le entrega calor, se le entrega una cantidad de calor para convertirlo en agua. El calor entregado lo transforma
cambia de estado y lo vuelve líquido. Líquido. Este es calor sensible. Estaba en estado sólido a 0 grados centígrados. Cambia a líquido, pero a la misma temperatura, a 0 grados centígrados. Entonces, el calor latente cambia de estado, de sólido a líquido, pero sin cambio de temperatura. Veamos la ecuación. Los datos están ahí. Anotamos los datos. 500 gramos de hierro. La temperatura 0 grados centígrados. El calor de fusión del hielo 80 calorías por gramo. La fórmula del calor latente es M por L. Masa por calor de transformación. La masa del hielo 500 gramos. El calor de fusión del hielo 80 calorías por gramo. Gramo con gramo se simplifica. 5 por 8, 40, 40.000 calorías. Eso es. ¿Alguna pregunta hasta aquí? Ninguna. Ninguna. Bueno, como ven, hay mucha lógica, ¿no?, en los problemas. Calorímetro de agua. El calorímetro de agua básicamente es como un termo. Parece un termo. Parece un termo. Sirve para encontrar el calor específico de una muestra desconocida. Sirve para encontrar el calor específico de una muestra desconocida. Entonces, el termo, ¿qué tiene? Un recipiente. Es un aislante térmico. Un aislante térmico. El vaso. Y, por supuesto, una tapa. Entonces, al vaso, al recipiente, se le llama calorímetro. Calorímetro. Contiene agua. Aquí está el agua contenido dentro del vaso. La pared adiabática significa que no entra ni sale calor. O sea, dicho de otra manera, tiene un aislante térmico para que no entre ni salga calor. Y tiene un agitador para que la temperatura sea uniforme. Exactamente como un termo que tienen muchos en su casa, solamente que en el termo que tenemos no está el termómetro ni el agitador. Pero sí el recipiente, adentro un vaso de vidrio, generalmente, que puede ser o metálico, y fundamentalmente el aislante térmico para que no entre ni salga calor. Este es el calorímetro de agua y sirve para encontrar el calor específico de una muestra desconocida. Aquí he anotado el problema número 3. Problema número 3. Un calorímetro de cobre. El vaso es de cobre. Tiene una masa de 250 gramos y contiene medio litro de agua a 30 grados centígrados.
se introduce una masa de 500 gramos de plomo. Voy a mejorar la redacción. Se introduce una masa de plomo y esto lo quito de aquí. Ya. Se introduce una masa de plomo de 500 gramos que dijimos a la temperatura de 150 grados centígrados. Bueno, creo que está mejor. Entonces, aquí está la ilustración. Inicialmente, la masa de plomo está afuera, o sea, no está adentro. Podemos decir que está aquí. La masa de plomo. Y la masa de plomo se encuentra a 150 grados. La masa de plomo está a 150 grados de temperatura. El calorímetro está a 30 grados. El calorímetro y el agua a 30 grados. Lo que se hace es introducir la muestra caliente al calorímetro. Bueno, el termómetro solamente está midiendo las temperaturas. Cuando ya está introducido, ¿qué va a suceder? La muestra de plomo, que está muy caliente, 150 grados, se va a enfriar. Se va a enfriar. Y el agua y el vaso del calorímetro se van a calentar. La pregunta precisamente es, ¿cuál va a ser la temperatura final del conjunto? Calcular la temperatura final del conjunto. ¿Cuál es la temperatura final aquí? Cuando ya se estabilice, ¿no? Hay un equilibrio térmico. Cuando se estabilice, ¿cuál va a ser la temperatura final del conjunto? Esa es la pregunta. Esa es. Bueno, entonces está claro. El calorímetro de cobre, la masa del vaso, el peso del vaso es de, no, más que el peso, la masa 250 gramos y contiene medio litro de agua a 30 grados centígrados. Se introduce la masa de plomo a 150 grados centígrados y se pretende saber la temperatura final del conjunto. Anotamos los datos de la muestra. Es plomo. La masa del plomo que estamos llamando M sub S, 500 gramos. La masa del plomo, 500 gramos. La temperatura inicial del plomo, la muestra caliente, 150 grados centígrados. La temperatura final del plomo es igual a la del conjunto, que no sabemos, y el calor específico del plomo sacado de tabla es 0,031 calorías por grado centígrado. Esos son los datos de la muestra que es de plomo.
los datos del agua. El agua contenido en el calorímetro. Dice, tiene medio litro de agua. Lo pasamos, los litros son 0,5 litros, equivalen a 500 centímetros cúbicos, ¿no? Multiplicando, como hicimos, que un litro tiene 1000 centímetros cúbicos. Y conociendo la densidad, que por definición es masa sobre volumen, la masa va a ser densidad por volumen, otra vez, densidad del agua y volumen del agua, y sacamos la masa de agua. La masa de agua es de 500 gramos. La masa del agua son 500 gramos. La temperatura inicial del agua, al igual que el calorímetro, es 30 grados centígrados. Se está buscando la temperatura final del conjunto. Y el calor específico del agua es 1 caloría por gramo grado centígrado. Son los datos del agua. Veremos los datos entonces del calorímetro. Ya. El calorímetro. En el calorímetro, decía, un calorímetro de cobre tiene una masa de 250 gramos. Entonces, la masa del calorímetro, M sub C, 250 gramos. La temperatura inicial es la misma que la del agua, 30 grados centígrados. La temperatura final se está buscando y el calor específico del cobre es 0,093 caloría por gramo grado centígrado sacado de tabla. En todos estos procesos, como son procesos de energía, se va a cumplir siempre la ley de conservación de energía y habrá siempre un equilibrio térmico. En el equilibrio térmico, siempre se cumple que el calor perdido es igual al calor ganado. ¿Quién pierde calor en este caso? El plomo, porque entra a 150 grados. ¿Quién gana calor? El agua y el calorímetro. Para este problema, pero siempre el calor perdido va a ser igual al calor ganado, por cuestiones del equilibrio térmico. Es una forma de energía. No se puede crear más calor ni puede desaparecer el calor. Entonces, calor perdido. ¿Quién pierde? El plomo. ¿Quién gana? El agua y el calorímetro. Ya. El calor perdido es negativo. El calor ganado es positivo. En cualquier caso. Entonces, el calor perdido siempre va a ser negativo. En cualquier sistema. Digamos aquí. Cualquier cuerpo que sea o lo que fuere. ¿No? Eso. Sí. Se entrega calor, ese es positivo. Si gana calor, este es positivo. Si gana calor, es más Q. Pero si pierde calor, esto hice mal. Si pierde calor, es negativo. Es menos Q. Menos Q. El calor ganado será positivo, el calor perdido es negativo. En el ejemplo que estamos viendo, el plomo pierde calor. Por tanto, ponemos un signo negativo. Calor perdido, negativo. Calor sensible, masa del plomo, calor específico del plomo,
temperatura final que estamos buscando, menos la temperatura inicial del plomo, que son 150 grados. Calor ganado por el agua, positivo. Masa del agua, calor específico del agua, temperatura final del conjunto que se está buscando, menos la temperatura inicial del agua. Calor ganado por el calorímetro, positivo. Masa del calorímetro, calor específico del calorímetro, temperatura final menos inicial. Y luego simplemente se sustituyen los datos y ya. Hasta ahí la parte física, lo que es matemáticas, que tampoco es difícil. Entonces, despejamos T. ¿No? No es necesario, pero por si acaso he hecho aquí el despeje. Por ejemplo, este factor que está aquí multiplicando, este factor que está multiplicando y este factor que está multiplicando, multiplican a cada término del paréntesis. Multiplican a cada término del paréntesis. Entonces tendríamos menos por más da menos. Masa de la muestra S, calor específico por temperatura. Masa de la muestra S, calor específico del plomo por temperatura. Menos por menos da más. Masa de la muestra, calor específico del plomo por temperatura de la muestra T sub S. Lo mismo aquí, por cada término. Entonces, quiero la ecuación de primer grado con incógnita. Hay términos que tienen la incógnita T. T, T y T. Los términos que tengan la incógnita del primer miembro, como ya saben. Este ya estaba. Aquí se queda. Este se queda. Está con signo positivo, pasa al otro miembro con signo negativo. Está con signo positivo, pasa al otro miembro con signo negativo. Y los que no tienen la incógnita pasan al segundo miembro. Eso, como ya saben, es simplemente una ecuación matemática de primer grado con una incógnita. Se factoriza la temperatura y luego este paréntesis que está multiplicando en el primer miembro pasa a dividir al segundo miembro. Está aquí el segundo miembro, tal cual, y este paréntesis pasa a dividir. Luego están los datos correspondientes. Masa del agua, 500 gramos. Calor específico del agua, 30. Masa del calorímetro, 250 gramos. Calor específico del calorímetro, que es cobre, 0,093 caloría gramo grado centígrado. Temperatura inicial del calorímetro, 30 grados. Masa de la muestra, 500 gramos. Calor específico de la muestra, que es plomo, 0,031. Y la temperatura inicial del plomo, 150. En el denominador lo propio. Masa de la muestra, M sub S, 500, menos. Calor específico del plomo, 0,31. Masa del agua, 500. Calor específico del agua, 1. Masa del cobre, 250, el calorímetro. Calor específico del cobre, 0,93. 0,093. Se hacen las operaciones y sale lo esperado. Evidentemente, como el cobre estaba caliente y el agua estaba a menor temperatura, entonces sube la temperatura en 3,45 grados. Se ha elevado la temperatura. Esta es la solución de este problema. 33,45 grados. Vamos a recapitular un poquito para que quede claro. Este es un problema de calorímetro de agua. Un calorímetro de cobre tiene una masa de 250 gramos, el calorímetro, y contiene medio litro de agua a 30 grados centígrados.
Se introduce una masa de plomo de 500 gramos a la temperatura de 150 grados centígrados. Calcular la temperatura final del conjunto. Y hemos dicho, tenemos aquí. La muestra caliente se va a enfriar, el agua y el calorímetro se van a calentar. Se van a anotar los datos correspondientes de la muestra, del agua y del calorímetro. Y luego se cumple este equilibrio térmico. El calor perdido es igual al calor ganado. ¿Quién pierde calor? El plomo, porque estaba a 150 grados. ¿Quién gana calor? El agua y el calorímetro, que estaban a 30 grados. Se escriben las ecuaciones de calor sensible, se hacen las operaciones algebraicas y se encuentra la temperatura final. ¿Alguna pregunta hasta aquí? Casi es una hora de clase. Vamos a hacer un descanso obligatorio para estirarnos, tomar un café o un vaso de agua. Un descansito y nos vemos en 10 minutos. Problema número 4. Un calorímetro de cobre contiene 250 gramos o tiene una masa de 250 gramos. El mismo calorímetro contiene medio litro de agua a 30 grados, el mismo. La única diferencia que en este primer ejemplo, se introduce una masa de plomo de 500 gramos a 150 grados, ¿no? Y por supuesto el agua se calienta. Aquí hay algo parecido. Un calorímetro de cobre tiene una masa de 250 gramos. Contiene medio litro de agua a 30 grados centígrados. ¿Qué cantidad de hielo a menos 10 grados centígrados se debe introducir para bajar la temperatura a 15 grados centígrados? Entonces, ahora, el calorímetro es el mismo. Su temperatura, como aquí se indica, es de 30 grados. 30 grados. Temperatura. Igual 30 grados. Se quiere bajar la temperatura a 15 grados, a la mitad. Temperatura igual 15 grados. Y para eso se introduce hielo. Ahora ya no es plomo, es hielo. Bueno. Se introduce hielo. Hielo a menos 10 grados. Muy frío. A una temperatura igual a menos 10 grados. Evidentemente, el hielo se va a calentar, se va a fundir, y el agua y el calorímetro se van a enfriar hasta 15 grados centígrados. De la misma manera, anotamos los datos otra vez. Datos de la muestra. La muestra ahora es hielo. La muestra es hielo. ¿Cuánta masa? Es la pregunta. ¿Cuánta masa de hielo? La temperatura inicial del hielo menos 10 grados centígrados. La final, la misma que la del conjunto, será 15 grados centígrados. El calor específico del hielo de tabla 0,5 calorías por gramo grado centígrado.
son los datos de la muestra que es hielo. El agua ya lo vimos. El agua. Los datos del agua. Aquí está. El volumen del agua es de medio litro, 500 centímetros cúbicos, que tienen una masa, tiene una masa de 500 gramos, que es la masa del agua. Ya lo vimos en el problema anterior. Esto es los datos del agua. Ahí están. Siempre se va a cumplir el equilibrio térmico. El volumen del agua es medio litro, que contiene una masa de 500 gramos. Temperatura inicial 30 grados, la final 15. El calor específico del agua es 1. Y ya en la situación escribimos el equilibrio térmico. El dato del calorímetro me faltaba. Masa del calorímetro de cobre, 250 gramos. Temperatura inicial del cobre 30. Se introduce hielo para enfriarlo hasta 15 grados centígrados. Y el calor específico del cobre es 0,093. Ahora, en este caso, ¿quién pierde calor? El agua y el calorímetro. ¿Quién gana calor? El hielo. Voy a hacer en forma separada. Calor perdido es por el agua. Como es calor perdido, dijimos, es negativo. Se pone el signo menos cuando pierde calor. Calor perdido, negativo. Masa del agua, que son 500 gramos. Calor específico del agua es 1. Temperatura final, se quiere enfriar, es 15. Y inicial es 30. Calor perdido por el calorímetro, también negativo. Masa del calorímetro, calor específico del calorímetro, temperatura final, que es 15, y la inicial, que es 30. ¿Quién gana calor? El hielo. Calor para calentar el hielo de menos 10 a 0 es calor sensible. Calor sensible para calentar el hielo porque hay cambio de temperatura de menos 10 a 0. Calor sensible. Porque el hielo no se funde a menos 10, hay que calentarlo hasta 0. Calor para fundir el hielo. A temperatura constante es calor latente. Masa del hielo por el calor de fundir el hielo. Y calor, ya el hielo hecho agua, ya fundido, para calentarlo desde 0 que estaba hasta 15. Ya ese hielo es agua. Masa del hielo, que es agua, bueno, ya es agua. Calor específico del agua y temperatura final, que es 15, menos la inicial del hielo, que es 0. Entonces, simplemente tener cuidado quién gana calor, quién pierde calor y cuáles son las temperaturas. El calor perdido por el agua y por el calorímetro, que ya lo hemos explicado. Entonces, aquí está. Calor perdido por el agua, que llamamos calor 1. Por el calorímetro, menos calor 2. El hielo gana calor para calentarse hasta 0, para fundirse, y es agua, y para llegar a los 15 grados. Ahí está. Bueno, aquí está la operación. Un poquito lo voy a separar. Ya. Están los respectivos calores. Ya.
El calor perdido por el agua es este. Calor perdido por el agua. Masa del agua. Calor específico del agua. Temperatura final, 15 menos inicial, que es 30. Calor perdido por el calorímetro, negativo. Masa del calorímetro. Calor específico del calorímetro, temperatura final, que es 15 menos la inicial, que es 30. Calor ganado para calentar el hielo de 0 a... Perdón, de menos 10 a 0. Con el calor específico del hielo. Calor para fundir el hielo, latente. Y así hizo agua, calor para calentar el agua. Otra vez, una ecuación de primer grado con incógnita, que es la masa del hielo, se factoriza y se despeja. Se factoriza y se despeja. Ahí está. Haciendo las operaciones, sale que la masa del hielo es la masa del hielo sería entonces esta. No. Si quieren ponemos los datos. No es necesario, pero lo puedo poner para que quede claro. Masa del agua son 500 gramos. 500. Calor específico del agua es 1. Voy a poner sin las unidades por razones prácticas. Temperatura final del conjunto se está enfriando a 15. La temperatura inicial del agua era 30. Masa del calorímetro, 250 gramos. El calor específico del calorímetro de cobre, 0,093. (0,093). Temperatura final es 15. Temperatura inicial es 30. Calor específico del hielo es 0,5. Temperatura final del hielo es 0 cuando se está calentando. La inicial, aquí hay que tener cuidado porque era negativa, era menos 10. Esto puse mal. Menos 10. Calor de fusión del hielo, 80. Ya se vuelve agua. Es 1. Temperatura final, 15. Y la inicial del agua que era hielo es 0. Bueno, lo comprueban las operaciones y tiene que salir eso. Muy bien. Entonces es importante ver en un calorímetro, ¿no?, las masas tanto del calorímetro como del agua, las temperaturas inicial, final y la del conjunto, y ver qué se introduce para ver lo que se pueda hacer. Y finalmente, el problema número 5. ¿Qué cantidad de calor se debe quitar a... Nos hemos soñado con medio litro de agua. ¿Qué cantidad de calor se debe quitar a medio litro de agua a 40 grados para transformarlo en hielo a menos 10? Entonces, se imaginan medio litro de agua. Se quiere transformarlo en hielo a menos 10. El volumen del agua medio litro, 500 centímetros cúbicos, son 500 gramos. Temperatura inicial del agua es 40 grados.
Hay que enfriarlo hasta cero, transformarlo y enfriarlo hasta -10. Es un proceso. Esto es todo un proceso. Ya. Primero, tenemos que enfriar el agua de 40 a 0. Luego, transformar el agua en hielo. Y luego enfriar el hielo. Voy a hacer aquí un esquemita. Copien este esquemita porque cuando lo borre se va a borrar. Ya. Es un proceso. Ya. Creo que ahí. Bueno. Primero, aquí tenemos agua a 40 grados. A 40 grados. Lo voy a poner así. 40 grados centígrados. Bueno. Entonces, hay que enfriarlo, pero sigue siendo agua. Sigue siendo agua, pero tiene que estar a 0 grados centígrados para que pueda enfriarse. A 0 grados centígrados. Para eso hay que quitar calor. El primer calor, entonces, que quitamos es Q sub 1. El calor 1. Va a ser menos calor 1. Ya. Entonces, aquí se ha enfriado el agua. Luego hay que fundirlo. Y luego hay que enfriarlo. ¿No? Y en todo caso se quita calor. El calor para transformar, que dijimos calor 2, para convertir el agua en hielo, ya sólido, pero a 0 grados centígrados. Y finalmente quitar el calor, este también es negativo. Quitar el calor para enfriar el hielo, calor 3, a -10. Sigue siendo hielo. A -10 grados centígrados. Eso es el proceso. Bueno, hecho el esquema, dibújenlo, he hecho las fórmulas y simplemente será reemplazar los datos para encontrar la cantidad de calor que hay que quitar para resolver el problema. ¿Alguna pregunta? Muy bien. Entonces, nos vemos el día viernes en el laboratorio. El jueves, por si acaso es feriado,
No me pregunten si hay clases. No hay clases, es feriado Corpus Christi, el día jueves. Si no hay preguntas, hasta el viernes. Adiós, hasta luego. Hasta luego, Inge. Vamos. Hasta luego, ingeniero. Hasta luego.